Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Rodo Gianotti de Vida Plena, este canal que está para bendecir tu vida y guiarnos al conocimiento de la verdad, conociendo diferentes Biblias y materiales cristianos, pero sobre todo también quiero guiarnos a través de este video a un tema tan importante de acuerdo a una experiencia que me pasó esta semana. Sonó el celular, atiendo, era una persona del interior de nuestro país que quería preguntarme diciendo: Rodo, ¿ustedes venden aceite ungido? ¿What? Dije yo, ¿aceite ungido? ¿Si lo vendemos? No, le digo, pero bueno, y a raíz de eso es que tenemos este video. Comencemos. Miren, la palabra de Dios es claro con respecto de el aceite y la unción de aceite y la sanidad y el orar por los enfermos a través del aceite, la unción de aceite que se veía como un simbolismo del Espíritu Santo a través del uso del aceite como un elemento específicamente acompañando la oración por los enfermos. Entonces vamos a leer diferentes versículos de la Biblia para entender cómo es esto del aceite. Lo más antiguo en cuanto al uso del aceite fue cuando Jacob, cuando despierta del sueño, toma la piedra que usó como almohada y la unge con aceite. Aquí dice en el libro de Génesis 28:18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Pero no era ninguna otra inquietud más que derramar aceite sobre ella. La Biblia no nos dice por qué, no nos da ningún tipo de simbolismo del aceite en aquel entonces de la época de los patriarcas. Simplemente es lo primero que se ve como algo que distingue a cualquier piedra de esa piedra. Y era la unción de aceite, derramar aceite de oliva sobre esa piedra para conmemorar aquella piedra y aquel encuentro que tuvo con Dios. No hace que la piedra sea un amuleto o que el aceite sea un amuleto. Luego dice en Éxodo 29:7-9, tomarás luego el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza, y está hablando de Aarón, y lo ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás sus túnicas, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, de esta manera sabemos que el aceite de la unción, que era aceite de oliva, también mezclado con especies aromáticas, que le daban un ungüento de perfume también, se lo llama también en la Biblia el aceite óleo. De esa manera también vemos que se usaba el aceite para consagrar a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes y a todos los utensilios específicamente del tabernáculo de reunión o luego del templo de Salomón. El aceite se usaba para consagrar, que era apartarlo de cualquier uso vil y cotidiano y que sea solo para uso consagrado del templo, así como los profetas, los sacerdotes y los reyes eran como siervos de Dios, apartados para que sean los mediadores de Dios para con el pueblo, como eran los profetas o como eran los sacerdotes al entrar al lugar santo o una vez al año al lugar santísimo. Así también eran consagrados a través de una unción de aceite, que era un lavamiento total de aceite. Se derramaba el aceite, así como David. La Biblia dice en 1 Samuel 16:13 que Samuel tomó del cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjense cómo el Espíritu de Dios venía sobre el ungido de Jehová. Y ese ungimiento era hecho con aceite. Ahora, también la Biblia nos enseña en Éxodo 49, tomarás del aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios. Serás santo. Santo significa apartado de cualquier uso vil, apartado del pecado y consagrado solo para Dios. Consagrado para Dios. De esa manera, esa santificación se hacía a través del elemento material llamado aceite. Se lo ungía y desde ese momento ese elemento quedaba consagrado a Jehová, pero exclusivamente del tabernáculo de reunión. Ningún otro israelita podía tomar de ese aceite y derramarlo donde quisiese para consagrarlo a Dios. No era algo que Dios permitía en aquel entonces ni tampoco lo permite hoy en día. Ahora, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver desde esa perspectiva
perspectiva, dice y habla un pasaje de la Biblia que tiene que ver con cuando los discípulos salieron a orar y fueron a orar y predicar el Evangelio. Dice Marcos 6, 12 al 13, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Jesús los había mandado a predicar el Evangelio diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Por eso los hombres tenían que arrepentirse y volverse de su mal camino y entregarle su vida a Dios. De eso se trataba y se trata aún hoy el mensaje del Evangelio. Pero dice que echaban fuera demonios, versículo 13 de Marcos 6, y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Entonces, desde esa perspectiva, dije, ¿por qué no, entre tantas Biblias de estudio que conocemos, por qué no vemos los comentarios de este pasaje que usan las Sagradas Escrituras a través de los comentarios de las diferentes Biblias de estudio? La Biblia de estudio de John MacArthur dice lo siguiente acerca de este pasaje. Dice, ungían con aceite enfermos. En los tiempos de Jesús, el aceite de oliva era usado con frecuencia medicinalmente. Y allí da la cita de Lucas 10:34 con el buen samaritano, que dice que cuando se encontró al hombre tirado, lavó sus heridas poniéndoles aceite y vino, que eran elementos medicinales en aquel entonces. Y dice, pero aquí, y aquí esto lo dice John MacArthur, pero aquí el aceite representa el poder y la presencia del Espíritu Santo y fue usado simbólicamente en relación con la sanidad espiritual. Y allí da varios pasajes de la Biblia. Conocido como un buen agente de curación, el aceite era un medio apropiado y tangible con el cual las personas podían identificarse a medida que los discípulos ministraban a los enfermos. Por su parte, la Biblia de estudio Vida Plena, Pentecostal, a diferencia de la MacArthur, dice ungían con aceite. Se menciona la sanidad mediante la unción del aceite solo en este pasaje y en Santiago 5:14. Y Santiago 5:14 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Y allí dice que la oración eficaz del justo puede mucho. De eso se trata un poco lo que está diciendo aquí la Biblia Vida Plena, ¿no? Que esta unción de aceite se menciona en este pasaje y solamente en Santiago 5:14. No hay más base bíblica para hablar del tema este de la unción de aceite. Sí de la unción del Espíritu Santo y sí del aceite. Pero las dos cosas en muchos pasajes no hay, sino solo en estos dos. Santiago 5:14 y Marcos 6:13. Sigue diciendo la Biblia de estudio pentecostal en su comentario. El aceite se usaba probablemente como un símbolo de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Véase Zacarías 4, 3 al 6. Y como un punto de contacto para alentar la fe. Y ahí está, donde no va alguien y simplemente pone las manos, no va alguien y ora de lejos, no va alguien y declara una palabra, sino que lleva un poco de aceite para poder untar en la frente o en el lugar donde se va a orar y allí hacer una oración de fe, rogando porque Dios sane al enfermo. Y el enfermo también pone su fe en Dios, en la oración de fe del justo que puede mucho. Pero sobre todo, el que ora es simplemente es un instrumento en las manos de Dios, así como la voz y la fe de cada una de las personas. Pero el que hace la obra y el que se debe llevar la gloria y el mérito es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por otro lado, la Biblia Matthew Henry, que es un poco más conservadora en ese aspecto, va a decir en el comentario lo siguiente: ungían con aceite. Este es el único ejemplo del Nuevo Testamento de unción de aceite en relación con sanar, con excepción de Santiago 5:14. En ambos casos es posible que el empleo de aceite de oliva como medicina sea la base de esta práctica. Véase Lucas 10:34, así como lo mencionaban otros comentarios de otra Biblia. Para la práctica del derramar aceite y vino sobre las heridas, de vuelta el buen samaritano. Era la mejor medicina de los antiguos y se empleaba tanto interna como externamente. Con frecuencia se empleaba después de tomar un baño. El único problema es si la palabra ungir, que viene de este griego, en Marcos y Santiago se emplea solo en un sentido ritualista o ceremonial,
o en parte como medicina o en parte como símbolo de sanidad divina. La misma palabra puede ser traducida como frotar o ungir sin ningún tipo de ceremonia. Aparecen trazas de un empleo ritual de la unción de los enfermos por vez primera entre las prácticas gnósticas del siglo II. Acá un dato de la historia también para tener en cuenta de no caer en ciertos errores. Y por último quería compartir con ustedes el comentario de la Biblia Plenitud al respecto. El comentario de la Biblia Plenitud va a decir con respecto a este tema: ungiéndole con aceite no se refería a medicación alguna. Ya directamente la Biblia Plenitud dice no era un medicamento para nada. Y aquí nos va a decir, en base a esto, que no solamente no se refiere a medicación alguna o a la administración de una poción milagrosa, tampoco el aceite es una poción milagrosa, sino que es un símbolo de la consagración del enfermo y la gozosa presencia del Espíritu Santo, y en este caso para traer sanidad. Santiago, de vuelta mencionando Santiago, capítulo 5, 14, Santiago hace énfasis en el poder sanador de Dios por medio de la oración que acompañaba el ungimiento con aceite. Entonces, mis queridos hermanos, la conclusión se llega a que hoy en día podemos utilizar el aceite como símbolo del Espíritu Santo acompañando la oración de fe. Por supuesto, lo podemos hacer, pero no tenemos que correr el peligro de ni enseñar ni nosotros creernos que el aceite tiene poder en sí mismo, ni que un aceite puede ser ungido para que cualquiera lo pueda utilizar como si fuera un medicamento espiritual con artes mágicas y con un poder místico. Porque hay muchas personas que se aprovechan de esto y lo que hacen es levantar mercadería de cualquier tipo de superchería espiritual para ganar dinero deshonestamente. Así como esta persona que vino y me dijo: Rodo, ¿vos vendés aceite ungido? Y yo le digo, ¿cómo vas a vender? No se vende ni se debe vender. En todo caso, si alguien quiere orar por un enfermo, toma aceite de oliva y simplemente unta un poco en la frente y ora. No existe ni debe existir en la mente de ningún cristiano la posibilidad de que el aceite tenga poder en sí mismo, o que cuando alguien lo unge a través de una oración, ese aceite se transforme en sí mismo en un ungüento poderoso o mágico. No existe. Por eso las personas pueden ser víctimas de lo que el apóstol Pedro va a decir en el capítulo 2 de su segunda carta. Fíjense que dice 2 de Pedro 2, 17 al 19. Estos son fuentes sin aguas, hablando de los falsos maestros, falsos profetas y vendedores de la fe. Y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían influido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tenemos que tener muchísimo cuidado de no caer nosotros en el error de un evangelio barato, light, un evangelio de comida rápida, sino realmente mamar de la verdad que nos hace verdaderamente libres. Y una vez que encontramos la verdad y nos aferramos a la palabra de Dios y la meditamos todos los días, seguramente jamás caeremos en el error. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!